Bueno, hay harto que conversar con nuestro invitado, no solo el caso Penta, también el tema de la colusión de los pollos y otros temas más. Vamos a conversar hoy día con Claudio Agostini, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Te invitamos principalmente para conversar el tema de las campañas, pero ya fuera de cámara estamos hablando de otro tema que también es apasionante, que se dio hace algunos días y que tiene que ver con el funcionamiento de la economía, con ética, con transparencia, con mucho más, que es el tema de la colusión de los pollos. Y quería preguntarte tu opinión sobre eso y específicamente sobre las declaraciones que vimos en el Cuerpo de Economía el fin de semana de uno de los principales, de uno de los dueños de una de las principales empresas justamente sancionadas. A uno como economista impresionan las declaraciones, por varias razones. Cuando uno ve estos casos con evidencia tan contundente, con mails intercambiados, con un fallo del Tribunal de Libre Competencia que es unánime y es muy duro en sus considerando fallos equivalentes en otros países, en Estados Unidos, la primera reacción que uno ve de las empresas es pedir disculpas, eso es lo primero, y tomar medidas. Echan a los ejecutivos, adoptan programas para que no se vuelva a repetir, y acá uno ve la primera reacción es defender, que está bien, tienen derecho a defensa, tienen derecho a pelear a la Corte Suprema, pero una defensa impresionante, con argumentos que no se condicen con los hechos ni con lo que mostró el tribunal. O sea, los argumentos son: yo he dado trabajo, yo soy buena persona, yo partí de nada, la gente antes comía poco pollo, ahora come mucho. O sea, todos esos argumentos son irrelevantes. La historia personal de alguien y la historia de una empresa, aunque sea impecable, no te da derecho a violar la ley y no te da derecho a tener impunidad. Entonces es bien sorprendente eso. Y lo otro es que hay algunas cosas básicas que no se entienden. Cuando hay libre competencia, dos empresas que compiten no tienen ninguna razón para conversar ni ponerse de acuerdo, ni en precio, ni en cantidades, ni en nada. Están compitiendo. Y lo que uno ve a través de los mails es que sí conversan y sí se ponen de acuerdo. Es lo que me pareció más escandaloso de la entrevista, porque hay otro punto que te llamó mucho la atención. Ese me llamó la atención, y el otro que me llamó la atención es no entender por qué fue sancionado. Y el mejor ejemplo es Gonzalo que Vial, te refieres. Exactamente, y el mejor ejemplo es que uno de los considerando, de los muchos que hay, digamos, de las pruebas del acuerdo que había, es que se pusieron de acuerdo para comprar otro competidor, eliminarlo y después repartirse los activos, y él no le encuentra nada de malo haber hecho eso. Eso es lo primero que llama la atención, y eso está probado. Y lo segundo que sigue llamando la atención, y eso sí que es una prueba de no entender cómo funciona un mercado, es que parte de las pruebas es que cuando se incendió la fábrica de un competidor, el otro competidor acudió en su auxilio y le prestó su fábrica para procesar sus pollos. Eso en un mercado donde hay competencia no ocurre. O sea, si tú y yo estamos compitiendo por ver quién tiene más utilidad y vende más pollo, y a ti se te quema la fábrica, mala suerte por ti. Pero él dice que lo volvería a hacer. Exactamente, es tu riesgo en el negocio y es mi oportunidad. O sea, ahora que se te quemó la fábrica, es mi oportunidad para vender más pollos que antes. Y en vez de hacer eso, voy y te ayudo. Eso es la única razón por eso es porque no estamos compitiendo. Y el señor Vial dice que lo volvería a hacer. Exactamente, fue sancionado por eso y dice que lo volvería a hacer. O sea, esto es exactamente lo opuesto que uno ve en reacciones de empresas en Estados Unidos, que te dicen: pido disculpas, me voy a asegurar que esto no vuelva a ocurrir. Acá te dicen: voy a volver a hacerlo. Es bien chocante, es bien chocante. Vamos al otro tema que nos convocaba, que es el tema del financiamiento de la política. Quiero saber cuál es tu principal impresión respecto del escándalo que ha surgido a través de una investigación, todavía no hay nada probado, de supuestamente financiamiento irregular de parte del Grupo Penta a políticos en nuestro país. ¿Cuál es tu impresión preliminar? Y después quiero preguntarte sobre los cambios que hay que hacer. A ver, mi impresión es que es bien importante separar los dos temas que están mezclados, porque si no nos vamos a enredar en la discusión. Uno es un tema tributario, estrictamente tributario. Una empresa emitió boletas y la pregunta es si esas boletas corresponden a gastos reales de esa empresa o no, o está inflando gasto para tener menos utilidad y pagar menos impuestos. Y si las boletas de las señoras de los dueños también corresponden a un esquema para bajar su carga tributaria o no. Eso es estrictamente evasión tributaria y yo lo dejaría ahí y lo separaría de lo otro, si no nos podemos enredar. Otra cosa distinta es cómo se financia la política. Ok, pero perdón, pero es que hay vasos comunicantes, porque si es que se emiten boletas, en condicional, por trabajos no realizados, para por esa vía financiar la política, ahí los temas se cruzan. No, yo estoy de acuerdo que se cruzan, pero no es atribución de impuestos internos, por ejemplo, decidir
el uso de esos recursos, si fue a la política, fue al bolsillo del dueño, otra cosa, eso va por otro lado. O sea, eso no tiene que ver con una arista tributaria, desde el punto de vista de impuestos internos, que es el único que ha hecho una denuncia hasta ahora. Okay. ¿No es cierto? Es si se inflaron los gastos de la empresa para pagar menos impuestos o no. Respecto de la actual legislación chilena de financiamiento de la política, ¿cuáles son los 2 o 3 cambios más urgentes que hay que hacer? Yo creo que tenemos curiosidades que sería bueno arreglarlas, ¿no es cierto? La primera es una discusión no fácil respecto a si las empresas pueden donar o no. ¿Cuál es tu opinión? A mí no me gusta que las empresas donen. ¿Por qué? ¿Cuál es el ejemplo? La razón es la siguiente. Hay bastante evidencia sistemática en muchos países de que al final las empresas donan fundamentalmente para comprar legislación favorable. Mayores exenciones, que no les quiten subsidios, las razones que sean. Exactamente. O sea, la primera evidencia es que hay mucha de esa intención. La segunda evidencia, que es peor que la primera, es que les resulta, ¿no es cierto? Y hay algunos casos bien históricos documentados muy duros. En Estados Unidos, a mediados de los 80, la industria del azúcar, a través de donaciones, logró revertir una votación que eliminaba los subsidios al azúcar. Perfecto, ese es un principal tema. Entonces, ese es un principal tema que tiene que ver con quién dona. Okay. Relacionado a ese, porque no es menor, es, dado que hoy día la ley les permite donar, es quién decide a quién se le dona. O sea, para los que tenemos AFP, por ejemplo, las AFP están cuidando nuestros fondos previsionales, deberían rentar lo más posible para nuestras futuras pensiones. Los directores de esas AFP representan los intereses minoritarios en algunas empresas. Bueno, y esa empresa donó plata a las campañas, plata que viene al final, claro, nuestra. Y yo quiero saber por qué de mi plata de fondos de pensiones futuros se fue a algunas campañas. Yo ni siquiera pude decidir a qué campaña, asumiendo que... y menos tampoco sé quién es. Tercer punto, que te lo pongo sobre la mesa. ¿Habría que hacer completamente transparente el financiamiento? Yo creo que sí. Yo soy partidario de que sea transparente. Permite que haya la posibilidad de que los electores puedan no reelegir a sus parlamentarios precisamente porque están votando a favor de sus financistas. Pero para eso necesitan saberlo, ¿no es cierto? Y la tercera, que está asociada a esa, a mí no me convence el que solo exista transparencia. ¿Por qué? Porque si transparentemente un parlamentario es financiado en forma importante por una industria específica, lo que yo quisiera no es solo saberlo, lo que yo quisiera es que cuando en el Parlamento se discute una ley que puede favorecer a esa industria, ese parlamentario se inhabilite de votar porque tiene conflicto de intereses. Okay. Entonces yo quisiera que hubiera transparencia y además inhabilidades. Perfecto. Otra pregunta. Se ha hablado mucho de que el Estado financie finalmente la política, no solo las campañas, la política y a los partidos. Primero, en términos generales, pues tiene 2 patas esta pregunta, pero primero, ¿qué efecto tiene que solo el Estado financie la política? A ver, tiene un efecto bueno y uno malo. El bueno cuando el Estado financia es que nivela bastante la cancha, ¿no es cierto? Cuando el Estado está afuera, al final, dado que tener más recursos en las campañas te hace más probable que tú salgas elegida, el hecho de que alguien no tenga recursos y sea buen candidato versus alguien que es peor candidato y tiene muchos recursos, hace bien desigual las cosas. Cuando el Estado pone un piso de financiamiento, empareja la cancha. ¿Y cuál es la parte mala? La parte mala es que si uno permite solo que el Estado lo haga, al final va a haber, nos guste o no nos guste, financiamiento ilegal privado a la política. Y es mejor que esté arriba de la mesa que esté abajo de la mesa. Ok, pero hoy, aparte del financiamiento legal de las empresas, también parece haber financiamiento ilegal. Por supuesto, yo creo que eso es algo que hay que discutir en forma importante hoy día. Yo creo que es parte de los problemas, ¿no es cierto? Pero entonces, si tú dices que una de las cosas malas es que si es que hay solo financiamiento estatal, igual va a haber financiamiento ilegal de las empresas, ¿en qué cambia respecto a lo que hay hoy? No, es que, a ver, yo quisiera que hubiera un financiamiento estatal importante, de tal forma de emparejar la cancha, y que el financiamiento privado no es que deje de existir, sino que exista, pero sea transparente, cosa que sepamos a quién se financia, ¿no es cierto? Y además existan inhabilidades de quienes fueron financiados en forma importante por una industria, ¿no es cierto? Y el otro lado de esto es que también exista algún tipo de techo al gasto electoral, ¿no es cierto? Eso también es algo que empareja la cancha.
Para cerrar, bueno, y fiscalización además para que sea efectivo. Por supuesto, si no, no sirve. Si no, obvio. no sirve. Para cerrar, muy brevemente, ¿el Estado debe financiar solamente campañas o también partidos políticos y solo partidos políticos o movimientos? ¿Qué debe financiar el Estado? ¿Campañas, partidos o también movimientos? Es una buena pregunta. Campaña, yo estoy 100% seguro porque hace más competitivas las elecciones. Permite que nuevos candidatos entren, desafíen a los incumbentes y podamos tener aire fresco en la política con elecciones más competitivas. Yo creo que no hay democracia posible sin partidos. Y dada la precariedad de los partidos, algún grado de financiamiento estatal nos puede permitir tener partidos mejores. Pero de nuevo, con transparencia. Pero no a cambio de nada. O sea, que el Estado financie partidos y ya, no. Yo sí creo que el Estado debe financiar partidos, pero a cambio de transparencia, de algunos mecanismos democráticos de elección de sus autoridades, o sea, es a cambio de... y lo de los movimientos es una buena pregunta que no me es obvia la respuesta, porque podrían surgir 15.000 movimientos para las causas que cada uno quiera y los recursos del Estado tienen otros usos posibles. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Claudio, que nos hayas acompañado nuevamente en CNN Chile. Muchas gracias a ti. Hacemos el corte ya, ¿ok? Hacemos el corte del noticiero y viene Matilde Burgos. Iba a decir que hacíamos el anuncio que venía Matilde Burgos ahora. Nos vemos, chao.